Muchas gracias, Julián, por tu participación, por tu voluntad. Y yo creo que ya podemos arrancar. Vale, profe, claro que sí. Listo. Bueno, voy a activar la cámara y me presento. Bueno, creo que ya está. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días para todos. Pues mi nombre es Julián Herrera, yo soy ingeniero catastral y geodesta y estoy como a la espera de la ceremonia de grado de la maestría. Yo pude trabajar con el profe, mi tesis, y digamos que hice tratamiento de datos, estuve trabajando mucho con R y pues dado todo este aprendizaje que tuve, pues les voy a mostrar un poco de R, cómo se instala R, y digamos que algunas funcionalidades básicas. El objetivo es que ustedes aprendan de pronto cómo instalarlo y qué se puede llegar a hacer. Y tengo ahí un mini ejercicio para que ustedes vean de pronto cómo es de fácil, sin necesidad de pronto de hacer tanto código que no puede hacer cosas. Entonces voy a compartir pantalla. Ok. Bueno, primero que todo, ¿me escuchan bien? ¿Hay algún problema con la comunicación o todo en orden? Te escuchamos bien, Julián. Se Listo. Vale, escucha bien. gracias. Ujú. Bueno. Bueno, entonces, como les decía pues anteriormente, la idea es que podamos hacer como una introducción a R, ver algunos comandos básicos y cuál es la instalación. Pues inicialmente vamos a ver qué es R. Entonces, les cuento que pues R es un lenguaje de programación estadística que se basó en otro lenguaje de programación. Anteriormente se llamaba lenguaje S y se desarrolló más o menos en la época del 70. Ya hacia el año 90 más o menos, digamos a través de unas compras empresariales, etcétera, se estableció R como tal y se estableció más o menos en Nueva Zelanda. Son como datos ahí curiosos. R es un software que se compone de módulos o de librerías. Entonces, digamos que trae un paquete básico con algunas funciones, pero para poder sacar todo el provecho o todo el jugo, necesitamos pues que instalar varias librerías. Bueno, otra de las cosas es que R es de libre acceso, R es gratuito y tiene una amplia comunidad detrás. Como les decía anteriormente, es un software dedicado mucho a la estadística, a la matemática, entonces en, es muy popular en la parte académica, ¿listo? Bueno, también vale la pena resaltar que corre en múltiples sistemas operativos, corre en Linux, lo cual lo hace una herramienta bastante robusta. Yo sé que ustedes ya vieron en Python, por lo cual quiero como traer este slide, porque Python y R son muy similares. Entonces, digamos que si uno ya conoce, tiene conocimientos de Python, no tiene conocimientos de R, pues puede entender el otro lenguaje muy fácilmente. Algunas diferencias de pronto entre los dos es que R, pues es un software estadístico y matemático puramente. Python es un software, es un lenguaje, perdón, de multipropósito de alto nivel. Es decir, no solo yo puedo hacer tratamiento de datos, también puedo hacer muchas otras cosas más. R es un poco más lento en la ejecución, pero estamos hablando de milisegundos o milésimas de segundo, algo muy pequeño. Python es un poco más rápido. Sin embargo, R tiene unas gráficas, pues en mi modo de ver, un poco más estéticas, más dinámicas, pero en Python se puede hacer más fácil. Es como más, Python es un poco más práctico. Al final, con los dos se puede hacer ciencia de datos. Eh, digamos que son muy similares. Yo, de lo que he estado estudiando y de lo que he estado investigando, la mayoría de librerías están de un lado y del otro para lo que es ciencia de datos. Entonces ahí no hay ningún problema. Como, como les habían dicho tal vez anteriormente, eh, tenemos R, que es digamos que es como el R base, por llamarlo de alguna forma, que viene como en esta presentación, es un poco sencillo, es simplemente la consola y podemos hacer el código. Ya tenemos un IDE, que un IDE es un entorno integrado de desarrollo, y pues desde acá también podemos programar R y es mucho más fácil, mucho más amigable. Entonces yo realmente lo recomiendo y es de uso libre, no hay ningún problema.
Bueno, aunque es de uso libre, ahorita lo miramos, eso no es tan así. Ok, y entonces ya para entrar un poco en lo que sería la instalación, si ustedes no lo tienen instalado, voy a enviarles estos links y les voy a explicar rápidamente cómo se hace. La instalación es bastante sencilla, se los voy a enviar acá por el chat. Entonces, la idea es primero instalar R y luego RStudio. Entonces, okay. Entonces, si ustedes pican en el link que les envié para instalar R, primeramente, depende pues ya del sistema operativo, ustedes tocan en Windows y pican en base y instalar por primera vez, si es la primera vez que lo instalan. Sí, para actualizarlo, pues ya ahorita les explico, Tatiana, ya ahorita te explico para actualizarlo. Entonces, pues lo descargan lo pican ahí para instalar por primera vez y pues pican la última versión que sería el 4.3. Esto pesa aproximadamente 85 megas. Creo que la descarga no se demora mucho. Ya la tengo descargada. Y para ya instalarlo directamente, simplemente pican sobre el instalador, eligen su idioma, entonces sería en este caso español, le dan siguiente, siguiente, acá es la carpeta donde ustedes van a crear todos sus archivos, documentos, siguiente, pues ahí me dice que yo ya la tengo, y finalizar, ahí se empieza a instalar, la instalación dura aproximadamente 2-3 minutos. Entonces, esa sería como la forma de instalar R. Mm, ya instalado R, bueno, no sé si, sí, 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 pues esa es la forma de instalar R. No sé, Julián, si esperamos un ratico a que lo instalen o Sí, cómo lo... eso iba a preguntar, pero Sí. pues podemos de pronto ir haciéndolo al tiempo. Bueno, sí, hagámoslo al tiempo, entonces para que los que lo quieran instalar lo instalen. Sí, vale. Entonces voy a ponerlo a descargar también, como para que llevemos los mismos tiempos. Ujú. Mm, bueno, tal vez ustedes ya lo hayan descargado, entonces esperemos un poco. Bueno, ahí lo que les decía, yo creo que ya les pude haber descargado a la gran mayoría. Y en la instalación es simplemente darle siguiente, siguiente, siguiente y pues eligen la ubicación del archivo donde ustedes quieren instalarlo. Eh, ya instalado, ustedes lo van a ver en la barra de tareas. Entonces lo abren y pues este ya sería R como tal, ¿vale? Acá está cargando. Ok, ahí ya me cargó. Entonces, Julián, ¿qué? una pregunta. Sí, dime. ¿Cuál es la diferencia entre el R básico y el R Studio? Sí, el R básico, digamos que es como la versión, la consola pura, por así decirlo. El RStudio es un IDE, entonces desde ahí es como un entorno donde tú puedes programar y puedes hacerlo de una manera más fácil. Haz de cuenta como este PyCharm, más o menos. Es algo muy similar. Entonces, digamos, tú puedes trabajar R directamente acá, sin embargo, no es tan amigable. No es tan amigable si yo hago cualquier tipo de operación. Ahí voy obteniendo el resultado, puedo tener las consultas, cargar librerías,
pero pues no, digamos que para hacer más amigable todo este tema de la programación, yo recomiendo que se use el RStudio, ¿vale? Entonces, pues como les decía, primero se instala el R y ahora vamos a instalar el RStudio. Entonces, simplemente ponemos RStudio en Google y ya nos lleva directamente a la descarga del R. Entonces esta ya es directamente la página de la descarga. Esto era lo que yo les decía un poco anteriormente. Tenemos, digamos que una versión de escritorio que es libre, pues trae, digamos que toda la integración con R, pero hay una versión que es paga, donde trae algunas funcionalidades. Y también, como se los mencionaba, R corre, digamos que en otro tipo de sistemas operativos, entonces corre en servidores y también hay una licencia para que corra en servidores, ¿listo? Nosotros en este caso, pues vamos a ir a la descarga de escritorio y automáticamente nos va a recomendar qué versión descargar, ¿vale? Pues en este caso descargamos la versión 1.3. Esta pesa aproximadamente 164 megas, que tampoco debería demorar mucho. Y de la misma forma, la instalación es bastante fácil. Ya lo vamos a mirar. Ok, está descargando. ¿Ya pudieron instalar R? ¿O les tuvieron algún problema? De pronto pueden escribir en el chat, sí, si ya lo instalaron. Por favor, los que lo hayan instalado, poner sí en el chat. Uh-huh. Ahí van 4, Ah, 5, vale. 5, vale. Y Sergio dice en proceso. Vale, listo. Bueno. Sí. La instalación, como les decía, es bastante sencilla. Entonces, bueno, yo creo que podemos seguir. Yo les voy a ir mostrando y vamos haciendo un poco de tiempo para esperar a las personas que nos hacen falta. Bueno, descargado ya el RStudio, simplemente lo abrimos y la instalación es muy similar. No tenemos que hacer ningún tipo de configuración extra, o por lo menos en esta parte, bueno, ahí me dice que ya lo tengo instalado, o por lo menos en esta parte, no tenemos que hacer ningún tipo de configuración porque simplemente vamos a usar lo más básico. Ya para tener otras funcionalidades tendríamos que hacer otras configuraciones que no es nuestro caso. Simplemente ya para instalarlo, pues picamos en el instalador, ahí me sale que ya tengo que ya estoy corriendo la última versión, pero es simplemente picar siguiente, 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 ¿listo? Entonces, por favor, vayan instalándolo y mientras va instalando, les voy mostrando un poco la ventana ya de RStudio como tal. Y cuando pues ustedes estén listos me dicen y continuamos. Bueno, entonces, ahorita que terminen de instalar RStudio, ya les va a aparecer digamos que este ambiente, estas ventanas, y si se dan cuenta, ustedes les van a salir 3 módulos. Entonces, en el primer módulo es la consola. Si ustedes se fijan, es exactamente la misma consola que sale en el otro, en el R puro, por llamarlo de alguna forma. Es exactamente lo mismo. Y lo que me dice es que trae pues qué versión es, trae como la bienvenida, me dice que es un software libre y sin garantías, algunas demostraciones y bueno, poco más, que es la parte de la consola. Desde acá nosotros podemos hacer, digamos que operaciones básicas, podemos ejecutar comandos sin ningún tipo de problema, ¿listo? De ahí pues estaría funcionando. En la parte inferior derecha eh, tenemos un recuadro que es bastante útil, donde nosotros podemos ver los archivos, donde están enrutados.
podríamos ver las gráficas. Cuando graficamos, pues aparecen acá. Los paquetes, como les venía comentando, pues es un sistema modular, se divide por paquetes, entonces me va a mostrar acá qué paquetes tengo. En este caso, pues tengo la base, cuáles tengo instalados, cuáles quisiera llamar. Y esta parte que yo creo que es de las más útiles, que es la parte de ayudas. Entonces, desde acá yo podría consultar todas las ayudas que yo necesite. Simplemente escribo qué es lo que quiero hacer, pues como el nombre de la función, y ya podría yo empezar a buscar de pronto lo que necesite. Al tener tantas funciones, al ser, digamos que tan amplio, siempre uno se puede ayudar de estas ayudas y le resultará bastante útil. Ya ahorita lo veremos a fondo. Finalmente, está como la parte del ambiente. En esta parte yo lo que voy a ver es todas mis variables. Entonces yo puedo ver mis variables, mis tipos de variables, la cantidad de datos que en un rato lo vamos a ver. Bueno, por otra parte, pues también tendríamos acá como las herramientas, y lo menciono porque desde acá se pueden instalar paquetes, desde acá se pueden hacer actualizaciones, etcétera. Entonces, eh, también tenemos como las opciones globales. Desde las opciones globales, pues ya puedo configurar mi ruta. En este caso, yo siempre lo configuro acá de color como negro para que no me canse la vista. Entonces, desde acá se pueden hacer, digamos que varios cambios. Entonces, pues eso es como la consola. Por favor, pueden escribirme en el chat si ya pudieron instalar RStudio. Ok, Oscar, Marta, ¿vale? Vale, Sergio está en proceso. Ok, vale, no hay problema. Bueno, les voy contando también. Todo el almacenamiento y procesamiento de datos se va almacenando en memoria RAM. Entonces, cuando uno ya empieza a procesar grandes cantidades de datos, de pronto la memoria RAM puede estar ahí molestando. No molestando, sino que se ocupa y entonces se puede empezar a cerrar el programa. Se los cuento un poco porque cuando yo estuve trabajando con datos, llegué a trabajar como 300 millones, algo por el estilo, y no, digamos que no pude hacerlo en este computador porque la memoria RAM no funcionaba. Entonces, les doy como ese dato. Bueno, yo creo que continuamos entonces. Eh, como les decía, desde acá se puede programar, sin embargo, cuando uno quiere hacer como programación de scripts o unas sentencias bastante largas, pues es muy complicado. Para eso existe, digamos que desde donde yo puedo crear scripts, puedo tener aplicaciones, puedo programar en Python, puedo programar en C++, puedo hacer scripts de SQL, de 3D. Bueno, hay digamos que distintas funciones muy interesantes, pero pues en este caso nos concierne directamente el script. Cuando ustedes pican ahí en el script, va a aparecer este módulo. Y realmente así es que se trabaja. Entonces, en esta parte es donde yo puedo anotar mis scripts, puedo ver mis funciones, y pues abajo me va saliendo como lo que voy ejecutando, ¿listo? Vale, entonces voy a poner esto por acá. Denme un segundo, por favor. Ok. Entonces, ya de pronto para ahora sí empezar a ver un poco lo que son las funciones básicas y lo que sería como un inicio para empezar a usar la herramienta, comentarles que al igual que Python, por ejemplo, yo también puedo hacer comentarios con el numeral. Entonces puedo empezar a escribir, digamos que lo que yo vaya necesitando, ¿vale? Para correr alguna sentencia o para ver un resultado, yo simplemente, pues digamos, en este caso voy a hacer una suma, simplemente 13 más 2, y hay dos formas de hacerlo. Pueden pararse acá en la pestañita de run, corren, o también podrían hacerlo seleccionando todo y dándole control enter, o igual parándose en cualquier lado.
Entonces, es como la forma de hacerlo y así va funcionando. Yo siempre voy como ejecutándolo línea por línea para ver cómo va, digamos que todo el proceso de los datos, ¿vale? Entonces, al igual que en la mayoría de paquetes o de software, tenemos, digamos, que unas funciones muy básicas. Entonces, tenemos pues la suma, que ya la vimos, tenemos un poco lo que es la resta, que se escribe de esta forma, no hay ningún problema. Multiplicación, al igual que en cualquier otro software. Eh, división y digamos que la potencia. Serían como las funciones más básicas que tendríamos disponibles directamente. Entonces, puedo, como les decía, ejecutar todo, control enter, y pues allá voy obteniendo, digamos que los resultados. Sin cargar ninguna librería, sino con el paquete básico, yo podría empezar a explorar un poco los datos. Entonces, por ejemplo, si yo quiero ver, graficar el seno de pi, de 2pi. Entonces, como les mencionaba, eh, hay algunas funciones que, digamos, ya están reservadas, tienen un nombre. En este caso, plot. Plot es una función que me ayuda a graficar, como yo en este momento, digamos que no tengo muy claro qué es lo que hace plot. Puedo pararme y darle en F1 o puedo ejecutarle el help. O puedo ejecutar help para que me traiga las ayudas. Entonces acá me dice, venga, yo tengo dos funciones plot. Entonces yo le digo, quiero ver la primera. Al picar la primera, en el tema de las ayudas, digamos que ya me dice, mire, la función plot necesita una variable, necesita un y algunos argumentos. Sin embargo, ustedes se dan cuenta que hay, digamos que algunas funciones o variables que se necesitan y ustedes no las entienden, pues las pueden consultar acá. Por ejemplo, el tipo type es para cambiar la simbología de lo que yo tengo adentro. Y pues así ustedes pueden ver digamos que el detalle de las gráficas o todo el detalle de las funciones. Al final, en la parte inferior, ya hay algunos ejemplos de cómo funciona, cómo se podría correr, ¿vale? Pues en este caso vamos a hacer una gráfica muy sencilla, que va a ser el seno de 2pi. Entonces, en este caso en R, seno se escribe sin, ponemos la coma, es la forma, digamos que de separar las variables dentro de una función. Ponemos menos 2 por pi, pi digamos que es una palabra reservada, entonces ya entiende como el número. Ponemos otra vez coma por 2pi, y al ejecutarlo, perdón, 2pi. Y al ejecutarlo, automáticamente me sale la gráfica. ¿Hasta ahí tenemos alguna pregunta? ¿Vamos bien? Vale, perfecto. Es decir que el segundo y tercer argumento es el rango en el que se quiere graficar. Sí, señor, correcto. Ah, listo. Correctamente. Así es. Igual no se preocupen, estoy es como mostrándoles, ahorita ya vamos a hacer algo bien práctico para que ustedes me entiendan. Es simplemente acá mostrándoles cómo son las funcionalidades y cómo son más bien las ayudas que se pueden obtener. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera agregarle algo más a mi gráfica, yo pues lo que les digo, como no conozco cuál es la función, me vengo a help y quiero ponerle un título, que sería con la palabra main. Entonces simplemente le pongo main. Si ustedes se dan cuenta, cuando yo voy escribiendo, me va como haciendo sugerencias de funciones y eso. En el R puro no está esta funcionalidad. Entonces voy a poner un título cualquiera, siempre que yo vaya a escribir, digamos que algún carácter, algún texto o algo, va entre comillas dobles, ¿vale? Entonces acá voy a ponerle algún título cualquiera, le doy Enter, Control Enter, perdón, y pues ya me lo grafica. Igual podría seguir agregando más cosas, digamos que una de las bondades que tiene R es que yo puedo
hacer la gráfica tan compleja como yo la necesite. Entonces, por ejemplo, si ya quiero que ya no sea una línea continua como ustedes la ven, sino quiero que sean puntos, entonces vengo y busco en Help y me doy cuenta de que hay uno que se llama Type. Entonces acá Type me dice, mire, usted lo puede graficar por puntos, si pone una P, si pone una L. Entonces, vamos a poner acá Type. Type. Y ponemos P. Al ejecutarlo, perdón, un segundo. Uh-huh. Uh-huh. No está funcionando. Bueno, me está haciendo quedar un poco mal, pero bueno, creo que estoy cometiendo algún error. Bueno, ahí digamos que podríamos empezar a cambiar toda la simbología y como nosotros lo quisiéramos, ¿vale? Entonces, esas son como las funciones muy básicas, esto es como lo primero que sería. Pero si ustedes se dan cuenta, digamos que hay diferentes tipos de datos. Entonces, digamos que hay bastantes, bueno, creo que acá ya me corrió, no sé, está como un poco lento el computador, pero bueno. Tipos de datos. Entonces, en los tipos de datos, pues R maneja bastantes tipos de datos. Yo creo que con hoy podemos ver unos muy básicos, que sería toda la parte de números enteros, ya los vimos. También podemos tener caracteres, como les decía, se escriben así dentro de las comillas. Existen otros que se llaman vectores, otros que se llaman listas, otros que se llaman arrays, pero digamos que ahorita para empezar no es necesario que los veamos. Sí es importante uno que se llaman los data frames, que lo vamos a ver ahorita. ¿Por qué es importante? Y se escribe así. Es importante porque es como la forma de almacenar los datos. Almacenar, me refiero a datos complejos, es decir, bases de datos, hojas de cálculo, etcétera. Ya ahorita lo vamos a ver, ¿listo? Entonces, para asignar, ya sabemos cuáles que tenemos, digamos que enteros, tenemos listas, tenemos data frames, pero entonces si yo quisiera empezar a hacer operaciones con variables, pues yo necesitaría asignarlas. Entonces yo puedo hacer asignación de variables. ¿Cómo lo hago? Pues simplemente coloco el nombre de la variable y hay dos formas de asignar realmente. Entonces es con el mayor menor que y el guión, ¿vale? Y pues el argumento o el número que queramos poner. En este caso voy a poner 2. Corremos. Entonces lo que les decía, en la parte de la derecha superior van llegando las variables, van digamos que listándoseme las variables. Me dice que es un tipo numérico que ocupa 56 bytes y pues en este caso me da el valor porque es muy pequeño. Les decía que se puede asignar de esta forma, como con una flechita indicando que se asigna así, o también lo podría hacer con el igual. Digamos que no hay ningún tipo de problema. ¿Qué pasa? Cuando uno busca tutoriales, cuando uno busca, digamos que formas de aprender R de Internet, generalmente uno se va a encontrar con este tipo de asignación. Entonces, pues yo uso ese y es el que yo recomiendo usar como para no confundirse y no tener errores de sintaxis, ¿vale? Lo bueno que trae, vamos a poner, lo bueno que trae, digamos que R, es que digamos que me dice el error y me ayuda diciéndome un poco o indicándome dónde está, cómo solucionarlo. Esta es una de las grandes, digamos que funcionalidades del IDE, ¿vale? Bueno, entonces ahí he asignado una variable, también puedo asignar, digamos que una variable de texto. Perdón. Una variable de texto, pues acá ustedes también vieron que me aparece. Y digamos que algo que ustedes deben tener en cuenta es que R reconoce entre mayúsculas y minúsculas.
Entonces, si yo pusiera la Y mayúscula, pues tendría otra variable, ¿vale? Entonces, para que ustedes de pronto lo tengan en cuenta, generalmente por eso pasan bastantes errores. Como les decía, pues hay bastantes tipos de datos y a veces hay funciones que botan, digamos, que un resultado en un tipo de dato específico. Y de pronto uno a veces se enreda haciendo algún tipo de programación o procesamiento. Hay una función bastante fácil y bastante útil que es para saber qué tipo de dato tengo. Se llama STR. Entonces, me bota, digamos que la función me dice lo que hace. Simplemente me pide un objeto para que funcione. Entonces, yo voy a poner la Y y la corro con control enter. Entonces, mire, me dice, es un Y, es un tipo chart con una palabra llamada hola, ¿vale? Entonces, esos son como los tipos de datos, cómo se asignan variables y esta función que de pronto les puede ayudar. Yo desde eso puedo saber si es un data frame, si es un array, si es una lista, un vector, etcétera, etcétera. ¿Hasta ahí vamos bien? Ahí. ¿Hay alguna pregunta? ¿Algún comentario? Todo bien. ¿Todo bien? Sí. Vale, listo. Vale, muchísimas gracias. Entonces continuamos. Bueno, como les decía, pues la vez pasada vi que hicieron un ejercicio de un triángulo. Yo creo que lo podemos simular acá para que de pronto vean cómo funciona el tema de ver algunas variables, asignarlas. Entonces, vamos a ver el área y se hace de la misma forma. Entonces voy a asignar una variable que se va a llamar base. Yo quiero de pronto recalcar algo. En este caso es como más procesamiento y análisis de datos. No es tanto que se pida que ingrese un número, sino que yo de pronto ya tengo mis datos y ya sé qué es lo que quiero hacer. Entonces simplemente asigno una variable, le voy a poner a una base de 2 y una altura de 3. Los corro, entonces ahí se me generan las variables y simplemente pues hago el cálculo. Pongo las variables, entonces ahí digamos que de una vez me va haciendo sugerencias y me dice, mire, usted tenía una variable que se llamaba base, ¿la quiere usar? O tenía una variable que se llamaba altura, ¿la quiere usar? Entonces, base por altura. Entre paréntesis y divido 2. Entonces ahí ya tengo, digamos que el resultado. Para yo ver el resultado, puedo simplemente o llamar la variable, puedo darle también imprimir la variable y pues obtendría, digamos que el mismo resultado, ¿listo? Entonces, también yo lo que podría hacer es sobreescribir variables, digamos que no hay ningún tipo de problema. Si yo quisiera tener otra base, pero que se llame igual, cambiarle el valor, sin necesidad de volverme al código, yo podría hacerlo posteriormente o reutilizar la variable. Ahora quiero que sea 6. Entonces lo corro y automáticamente el valor me cambió. Y podría volver a correr el área y obtengo pues el valor del área. En este caso sería 9. ¿Listo? Bueno, poco más de esto sería ya ver un poco de lo que es el if y el for. ¿Y por qué lo digo? Porque esto se presta mucho para hacer lectura de varios archivos y poderlos concatenar en uno solo. Y las formas de escritura son, digamos que bastante sencillas. Primero la del for. Entonces, el for, pues como ustedes lo saben, es como un bucle, es como una repetición. Entonces, esta es como la forma de escritura del for, es una función. Las funciones siempre van pues entre paréntesis, como ustedes lo han notado. Y los parámetros que se necesitan son los siguientes. Entonces, le digo una variable, le digo que i esté del 1 al 3. Entonces, lo que va a hacer es que
va a correr del 1 hasta el 3 y se va a ir almacenando el valor en i. Entonces ahora le tengo que decir, oiga, pues ya le digo corra, pero ahora le tengo que decir qué hacer. Entonces con estos corchetes, con los corchetes, los abrimos y simplemente le damos enter. Automáticamente se crea una sangría, ¿vale? Entonces démosle otro enter. Y acá pues ya ponemos de pronto lo que nosotros queremos hacer. En este caso, pues no sé, vamos a asignar una variable que se llame j, por ejemplo. Vamos a asignarle el valor de i y vamos a sumarle 1. Y para pues observar qué es lo que pasa, le vamos a decir que también dentro del ciclo, dentro del bucle, pues imprima j para yo visualizarlo. Yo puedo parar en cualquier parte del bucle y darle control enter. Y pues acá ya me está botando de pronto el resultado, ¿listo? Entonces, esa es una forma como yo hago un for. Por ejemplo, si acá yo quisiera empezar a leer muchos datos de una carpeta, pues simplemente acá le pongo la función leer los datos y almacénemelos en una variable. De la misma forma, y ahí podría estar leyendo los datos, por ejemplo, de calidad del aire de Medellín, que los datos se trabajan de esa forma. En cuanto al if, pues funciona de la misma forma. Simplemente tenemos la forma de escritura del if, que es un condicional. Entonces, la forma de escritura del if es esta. Es una función, lo mismo. Dentro va como la condición que yo quiero validar. Entonces voy a decirle que base altura. A ver qué me representa. Y funciona de la misma forma. Con el corchete, y le digo, pues si eso es verdadero, imprímame que es verdadero. Y lo corremos. Ok. Otra vez me está molestando esto. Pero bueno, digamos que así, esa sería como la forma de escritura, ¿vale? Entonces, esas de pronto son como las funciones básicas de R. Si ustedes se dan cuenta, de pronto son bastantes cosas, pero dominando esto, pues uno ya lo puede empezar a ejecutar de una manera muy fácil. Yo tengo esta carpeta acá compartida, ya les envío el link. Dentro hay un archivo que se llama PM2.5 para la pandemia. ¿Por qué? Pues la idea es que podamos de pronto cargar un archivo y podamos ver cuál fue el comportamiento de la calidad del aire en Medellín para pues PM2.5 durante la pandemia. Entonces vamos a hacer un ejercicio práctico muy rápido y muy chévere. Adicionalmente dentro de la carpeta pues también ahí les comparto algunos libros que son bastante interesantes. Hay algunos en español, en inglés, que pues espero les funcione. Entonces les voy a enviar el link y pues si quieren, porfa, descarguen los datos. Porfa, descarguen los datos y pues para que podamos hacer el ejercicio entre todos, ¿vale? ¿Hasta acá tenemos alguna pregunta? ¿Vamos bien? ¿Tienen alguna pregunta? Sí, hasta ahora bien. Yo quería saber si uno puede declarar variables en una misma línea. Varias. Bueno, pues en este momento creo que no. Yo realmente no lo he probado. Yo siempre lo que les decía es trato de correrlo de forma, no sé, vertical, pero pues vamos a probarlo de una vez. Exactamente, sí. Sale un error. Entonces tendría que ser ya línea a línea. Ok, gracias. Vale. Bueno, entonces voy a descargar los datos. ¿Tienen acceso a la carpeta? ¿Les pidió tuvieron algún problema para entrar?
Se puede, hola Julián, estaba viendo lo de descargar en una misma línea Sí, sí, sí. y se puede, pero con punto y coma me funciona. Ah, ok, vale. Sí, Sí, pues, con punto y coma las hace. ok, vale, gracias. Sí, pues yo la verdad lo que les digo, yo siempre trato es como de correrlo hacia abajo cuando ya son códigos extensos, entonces voy ejecutándolo de esa forma. Um, bueno, voy a descargar el archivo y pues la idea es que podamos cargar el archivo. El archivo yo ya lo arreglé un poco para que no tuviéramos acá inconvenientes y les voy a explicar de pronto cómo se hace. Yo creo que de la manera más sencilla sin usar tanto código. Entonces, bueno, la carpeta se llama, voy a pegarlo en otro lado para que sea mucho más fácil. Voy a pegarlo en el escritorio. Ahí está. Entonces, bueno, ustedes digamos que cargar un archivo o hacer un procesamiento de datos, eh, tendrían que escribir el código. Resulta que desde acá, pues es un poco más sencillo. Sí hay que escribir algo de código, pero podemos hacerlo con algunos clics. Eh, como les decía anteriormente, pues digamos que R es un paquete modular, entonces ustedes tienen que llamar las librerías necesarias para hacerlo. Como es la primera vez que ustedes lo están haciendo, seguramente se les va a demorar un poco instalando las librerías, ¿vale? Pero para cargar archivos, de una forma muy sencilla, ustedes pican acá en Import Dataset y le dan desde un texto. También podrían hacerlo desde un Excel, desde otro software o desde un archivo plano, desde una base, ¿vale? En este caso, pues vamos a hacer, es un archivo de CSV. Entonces le damos acá desde el texto. Bueno, en el caso de ustedes, tal vez les vaya a empezar a descargar bastantes librerías y a instalarlas automáticamente, ¿listo? Entonces ahí se les puede estar demorando un poco. Igual yo les voy comentando acá. Desde acá yo puedo leer archivos planos, puedo inclusive traer archivos de una URL y entonces la facilidad que me da esto es que yo puedo empezar a acomodarlos con clics y el código se me va generando acá abajo. Entonces al final lo copio, lo pego y listo, funciona sin problema. Entonces nos vamos a Browse y buscamos el archivo que tenemos. Entonces escritorio y en este caso PM2.5 pandemia met, ¿vale? Entonces le damos Open y cuando le damos Open, digamos que ya nos carga cómo se vería el archivo, nos dice que se van a cargar, nos van a mostrar las 50 primeras entidades, el nombre que tiene, también que si le queremos dejar la primera fila como el nombre, la forma de delimitación, bueno, son unos temas ahí que dependiendo del archivo que uno esté usando, pues lo puede modificar. Si ustedes se dan cuenta, también me dice el tipo de variable que tengo, en este caso double o number, que es muy similar, pero entonces en este caso yo tengo una fecha y la fecha me sale tipo número. Pues yo no quiero que eso sea así porque seguramente más adelante voy a tener problemas. Entonces, sin necesidad de programar nada, simplemente me paro en la flechita que está hacia abajo y le digo, oiga, eso debe ser es una fecha. Entonces vengo y busco la variable y dice date. Entonces quiero poner la fecha, entonces me dice, usted quiere una fecha, pero ¿qué formato tiene? Entonces, bueno, si ustedes se dan cuenta, está el año completo, está el mes y está el día, ¿vale? Entonces, le digo date y lo pongo en el orden que lo tengo. Entonces, primero va el año, como yo lo tengo. No tengo el slash, tengo es un guión. Luego iría el mes, ¿vale? Y lo mismo, tengo es un guión. Y el día, por último. Entonces, esta sería como la forma de escritura o la forma de configuración de la variable. Simplemente es ver cómo ustedes lo tienen en la columna y lo ponen de la misma forma. Al darle OK, entonces ustedes se dieron cuenta acá, se ingresó
digamos que el código automáticamente, y acá ya la variable o la columna es tipo date, ¿vale? Hasta el momento vamos bien, ¿me han podido seguir o se les ha demorado la instalación del paquete? ¿Tienen alguna pregunta? Sí, está instalando el paquete en mi caso todavía. Ok, vale. Ok, Hay una pregunta en el chat, Julián. sí. La pregunta dice, sí, que nos pregunta Alexander si podrías hacerlo en el código, la parte de date. Sí podría ser en código, o sea, esto mismo, la parte del date. Ok. Pues es que era lo que les decía, digamos que ahorita, como es un tema de iniciar y de hacerlo fácil, voy a inclusive volverlo a hacer. La idea es que pues sea de clics, que tratemos de ahorrarnos el menos código posible, que sea lo más fácil y entendible y amigable. Si ustedes se dan cuenta, ya automáticamente me carga, digamos que algunas cositas, me está cargando, digamos que qué librería necesito, me está cargando la función y me está cargando otra funcioncita. Hasta el momento yo no sé para qué sirve ni qué hace. Voy, busco el archivo, en este caso es escritorio, eh, se llama PM2.5 pandemia. Si ustedes se dieron cuenta, automáticamente la función ya se rellenó con la información que yo necesito, sola. No estoy, digamos que haciendo nada. Luego voy a cambiar el tipo de variable, porque acá me sale que es double, y realmente necesito es una fecha, un date. Realmente me paro en date, y de nuevo, como primero tengo el año, pongo la Y mayúscula, porque la Y mayúscula representa 4 dígitos. Luego veo que está digamos que un slash, y yo tengo es un guión. De la misma forma, veo que sigue el mes, el guión, y finalizando el día. Entonces le doy ya, digamos que configurado, le doy OK. Y miren que acá automáticamente, pues digamos que se genera el código. En el código, ¿qué es lo que está diciendo? Entonces, voy a copiarlo y ya les explico. Simplemente le doy copiar, cancel, y ya vengo y lo pego directamente. Entonces, ¿qué es lo que me dice el código? El código me dice, mire, tiene que leer, tiene que importar esta librería, voy a leer un CSV que está en esta ubicación, y es este, pero adicionalmente quiero que a las columnas les ponga, específicamente a la columna date, que se llama date, le ponga un formato. ¿Qué formato? Este. Eso es lo que está haciendo un poco el código, ¿listo? Entonces yo no quiero que tenga ese nombre tan largo, yo lo podría modificar. Ok, y listo. Entonces voy a correrlo. Entonces primero corro la librería, entonces ahí cargo la librería. La forma de cargar una librería siempre es con la función library. Entonces ahí yo puedo poner las librerías que necesite o que vaya a ejecutar y me las llama automáticamente. En este caso es library. Ahí vale la pena mencionar que siempre que yo llamo una librería por primera vez, no necesito volverla a llamar en la misma sesión. Es decir, entre vuelvo a abrir y cerrar. Corro ya digamos que el código de los datos. Entonces ahí automáticamente me lo corre y me dice, ojo, hay un error, hay una columna que no tiene nombre y será la primera. Entonces, ok, no hay ningún problema. Si ustedes se dieron cuenta, ya acá no dice, no es solo valores, también son datos como tal. Y entonces acá me dice, mire, usted tiene 1465 observaciones con 4 variables. Si uno se para digamos que en esta flechita, puede ver el detalle de las variables. Entonces tengo una que se llama X1, una que se llama date, otra que se llama estación o PM2.5, pero de pronto y pues me muestra algunos valores. De pronto verlo así es un poco complejo,
Entonces ustedes pueden dar doble clic y acceden a la variable. Entonces ahí ustedes pueden ver toda la información ya de la variable. Desde acá la funcionalidad y la facilidad que tiene es que ustedes podrían filtrarlo dependiendo de los valores o rangos que tengan, como ustedes lo quisieran, digamos, que filtrar, ¿vale? Entonces, de esa forma, digamos que pueden ver las variables de una forma muy sencilla. Pues, esta función, que se llama view, es para ver la información. Entonces, si yo le pico acá 2 veces, automáticamente me ejecuta view y me va a mostrar. Entonces, es para eso, ¿listo? Si les pudo cargar la información, podemos ir avanzando o los espero un poco. Hay una pregunta en el chat. ¿Sí? Sí, nos pregunta Catherine. Dice, a mí me abrió de otra forma los datos, no me aparecen las columnas organizadas. Ah, pues no sé si tal vez quieras compartirnos pantalla y lo miramos. De pronto a alguien más le pasó. Sí, podemos mirarlo mientras los demás Exacto. se igualan, sí. No alcanzo a ver muy bien, discúlpame. Dice que tiene problemas con el micrófono, que Ah, no, ok. que no puede hablar. Pero nos puedes escribir, Catherine. Si quieres, porfa, dale cancel y volvemos a hacer el proceso a ver si te funciona. Y ahí lo miramos. Sí, yo estoy viendo tu pantalla, Catherine. Julián, de pronto es un problema de comas y puntos y comas, como ella tenga separado el CBS, ¿no? El CBS yo se los envié. Debería cargarle sin ningún problema. Pero a veces el computador está configurado con punto Vale. Exacto, es sobre sí, es posible. Pero hagámoslo de nuevo, si quieres, Catherine, lo vas haciendo tú y miramos, como dice Julián. Bueno, pero ya no vimos tu pantalla, Catherine. No sé si lo va a intentar. Bueno, de pronto, Julián, esperamos 5 minuticos a que los que estén bajando las librerías y tratando de abrir el archivo lo hagan y luego miramos. Ah, aquí está la pantalla de Catherine otra vez. Ok. Ajá, bueno, listo. Eso, dale entonces, porfa, import dataset desde un texto, desde la de abajito. Exacto, esa. Y llamas el archivo. Sí, sabes que yo creo que de pronto es como tienes configurado. Ok. Puede ser la extensión del archivo. Me parece que la extensión está cambiada y no es texto en la que se descarga. ¿Alguien más tiene el mismo problema o solo es Catherine? Por mi parte subió bien. No sé, yo tengo el computador en inglés, de pronto si le cambias el idioma, no sé. ¿A ti te funciona bien, Yara? Sí, profe, pero yo siempre lo he tenido configurado con puntos. Ah, ya, es posible que sea por eso, que, que está con coma y no con punto o algo así. Vale, igual, ahí donde dice delimitar, que dice coma, ustedes podrían picar y explorar. Hay algunos archivos que vienen con punto, con coma, y ahí de pronto te lo va mostrando. No sé si quieras ponerle tab o espacio en blanco a ver qué pasa.
como ir buscando, de pronto a ver si alguno de estos te funciona. Ujú. No, pues no te está funcionando al parecer. Vale, no, pues ahí sí tendríamos ya que mirarlo luego. Yo creo que es el tema de la configuración del PC. Bueno, no sé si podemos continuar o esperamos unos minuticos si hay alguien que esté haciendo algo. Continúa. Sí, Sí, pero ¿continuamos o esperamos un poco? esperamos unos minuticos. Bueno, no nos han escrito en el chat. Esperemos unos minuticos. Son las 11:01. A las 11:05 reiniciamos. ¿Te parece, Vale. Julián? Listo. Sí, vale. Bueno. Julián, si quieres podemos continuar, ¿no? Si están de acuerdo. Ujú. ¿Listo? Vale, sí, señor. Bueno, Sergio me pregunta que cómo se puede eliminar una variable. Simplemente le das rm y el nombre de la variable. Voy a compartir pantalla nuevamente y les muestro. Entonces, creo que ya pueden observar mi pantalla.
Listo, vale. Bueno, entonces, como tú me preguntabas, para eliminar una variable, le pones esta función que se llama rm y se eliminaría. Si ustedes quisieran llegar a eliminar, digamos que todo lo que se ha trabajado acá, que es como, digamos, como un historial, podrían hacerlo desde la escobita. Y si quisieran de pronto eliminar todas las variables que tengan o todo el entorno que tengan trabajando, le dan también desde la escobita. Ahí automáticamente les borraría todo. De a una sola, simplemente con RM, ¿vale? Bueno, creo que ya entonces pudimos cargar el archivo. De esa forma podemos cargar un archivo, ¿listo? Que es como lo más básico. Si nosotros quisiéramos compilar varios archivos, lo que tengo que hacer es coger esta función y ponerla dentro de un for para que me lea muchos archivos y así al final consolidar uno solo. ¿Vale? Como les venía contando, el objetivo de este ejercicio es que podamos ver cómo fue el comportamiento del PM2.5 en la pandemia desde marzo hasta agosto en Medellín, ¿listo? Entonces, vamos a cargar una librería, vamos a instalarla y a cargarla. Se pueden instalar librerías, digamos que estas que instalaron ahorita se les demoró un poco porque no les instaló una, sino les instaló por lo menos 12, si no estoy mal. Entonces por eso se demoró un poco. Hay una forma de instalarlo, que es con un comando que se llama install package. Eso ustedes lo ven acá. O para que lo hagan de pronto un poco más fácil, lo que les decía desde Tools, Install Package. Y en este caso, vamos a poner la librería que se llama OpenAir, aire libre, ¿vale? Entonces simplemente le pican en la librería, le dan instalar, y ahí ya les instalaría. Automáticamente me sale digamos que el comando, me sale alguna advertencia y se me empieza a ejecutar. Cuando ustedes vean acá este botoncito rojo, quiere decir que está ejecutando tareas. Bueno, miren, acá ya, de hecho, ya me instaló, la volví a reinstalar, son 3.2 megas y listo, ya tengo instalada la librería, entonces ya puedo llamarla, vamos a llamar la librería, entonces library, y el nombre de la librería sería OpenAir, y le damos a ejecutar. Ya entonces ya tenemos ahí la librería cargada, listo. Y entonces, primero, antes que todo, vamos a revisar un poco el estado de los datos. Entonces, validar de pronto un poco los datos de cómo están. Yo ahí tengo una función, hay una función muy básica que se llama summary. Lo que me hace es un resumen un poco de la variable. Entonces, en este caso, ¿qué variable quiero ver? PM2.5 met. Les decía, siempre me da la sugerencia. Entonces la agrego y le doy ejecutar. Entonces, ¿qué me dice? Mire, usted tiene una variable que se llama x1, que es como una lista. Tiene una variable que se llama fecha, donde su valor mínimo fue el 1 de marzo, su valor máximo fue el 31 de agosto. Tiene una variable de caracteres y tiene una variable que se llama PM2.5, donde su valor mínimo para este rango de fechas fue de 1.2, recordemos que esto es un miligramo metro cúbico, y el máximo fue 86, ¿vale? Con una media de 18. Entonces, de esa forma, pues yo ya puedo, digamos que, ver la información de la variable. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, tenemos una variable que se llama x1, que, pues, digamos, en este caso no me aporta y no la necesito. Recordando que tenemos esta variable, que es un data frame. La forma de acceder al data frame, de manipular los datos, es la siguiente. Colocamos la variable que tenemos, m2.5 met, y para ya ver los datos que tiene o las columnas, simplemente le pico pesos, signo pesos. Entonces ahí ya me trae todas las columnas que trae. En este caso yo quiero usar la x1, quiero eliminarla. Entonces estoy diciéndole a esta variable en esta columna, en esa columna, asignele un valor nulo, no lo quiero. Entonces escribo mayúsculas, nulo. Y automáticamente me lo bota, le doy a ejecutar
Y listo, si ustedes se pudieron dar cuenta, acá ya tengo son 3 variables. Entonces, se las muestro. La fecha, la estación y PM2.5, ¿vale? Ya entonces ahora sí digamos que ya tenemos nuestros datos cargados, ya los tenemos claros, ya sabemos más o menos cómo se comportan, eliminamos algo que no nos servía, no nos funcionaba. Vamos a hacer una gráfica, pero una gráfica donde yo pueda analizar de pronto el comportamiento. Entonces, esa gráfica se hace con una función que se llama timeplot. ¿Qué es esta? Si ustedes se dan cuenta, le dicen, mire, esa función viene de esta librería y tiene todos estos parámetros opcionales. Entonces, lo que le dice automáticamente es como, mire, necesita poner unos datos, necesita decir qué contaminante es y nada más. Eso es como, digamos que lo necesario, lo principal. Entonces, ¿qué variable es la que tengo? PM2.5, Medellín, OMED, coma, el contaminante. Entonces ese sería el nombre de la variable que yo tengo, pues en este caso la tenemos acá mismo, PM2.5, entonces entre comillas, PM2.5, y pues vamos a darle de una vez a ejecutar a ver qué nos hace. Entonces acá ya tendríamos la gráfica. Desde acá, desde la parte de gráfica, ¿ustedes qué pueden hacer? Pueden darle zoom, pueden cambiar de gráficas, pueden exportarlo a otro formato o como imagen, ¿listo? Voy a darle zoom. Y entonces esta gráfica, muy básica, me está diciendo, mire, en marzo el comportamiento del PM2.5 tenía este comportamiento, tuvimos un pico más o menos hacia mitad de mes, y cuando entró la pandemia, que todos estuvimos, digamos que encerrados, cayó automáticamente y el promedio empezó a ser mucho más bajo de lo que teníamos anteriormente, ¿vale? Eso es lo que nos está diciendo la gráfica. Pero entonces, si ustedes se dan cuenta, la gráfica no está tan bonita. Digamos que yo quisiera hacerla de otra forma, entonces puedo empezar a agregarle y agregarle, digamos que opciones o parámetros. Por ejemplo, ustedes se dan cuenta, está como muy distorsionada, como con muchas líneas, muchos datos, y es porque son datos diarios. Pero entonces, para yo verlo óptimamente, debería tener como datos semanales o mensuales. Entonces, voy a agregar otro parámetro. Otro parámetro es el tiempo. Entonces se llama de esta forma, ABG time. Entonces lo que le dice es, mire, usted puede usar por semana, por mes, por año. Entonces, bueno, voy a decirle que lo haga por mes. Y lo corro. Entonces, si ustedes se dan cuenta, de una vez ya me cambió la gráfica, que me está representando lo mismo, pero me está promediando los datos. Entonces, hay un dato para marzo, para abril, para mayo, junio, julio y agosto. Digamos que una de las ventajas y facilidades de esta librería y de esta herramienta es que no necesariamente son periodos fijos. Yo también podría decir, hágalo cada 2 meses. Le doy correr. Entonces, si ustedes se dieron cuenta, ahí me hizo, digamos que la gráfica cada 2 meses. Sin embargo, acá no es muy visible, entonces yo voy a graficarlo semanalmente para que pueda, digamos que ver el resultado más claro. ¿Qué pasa acá? A veces está procesando. En mi computador está precisamente molestando. Diana, hay una pregunta en el chat mientras el computador procesa. Oscar nos pregunta qué hizo la última línea, pero ya no me acuerdo cuál línea era. Línea 81, dice Sergio. Ah, ok. Ah, sí, la Uh-huh. Acá lo que estoy diciendo es como ingrese a esta variable
ingrese esta variable y en esta columna, porque teníamos una columna que se llamaba x1, asígnele el valor nulo. ¿Por qué? Porque digamos que no me funciona no la necesito, me está ocupando espacio, no es necesaria, ¿vale? Eso fue lo que hizo esa línea. Bueno, acá ya me corrió. Vale, Listo. era eso. Ok. Bueno, pues acá entonces lo que ya tengo son promedios semanales del comportamiento. Pero digamos que yo quisiera seguir validando cómo, cómo se va comportando o empezando a agregar más cosas. Yo le podría poner la tendencia. Entonces puedo agregar otro parámetro que se llama como smooth. Acá ustedes lo ven. Y me pide un valor true o false. Yo le voy a decir que true. Y lo vuelvo a correr. Entonces ahí ustedes se dan cuenta, me trae la tendencia, esto que ustedes ven acá, digamos en color rojo más amplio, es la desviación estándar. Es decir, que los datos se van comportando así en cada semana. Y ya pues la línea delgada sería entonces, digamos que los datos ya puros, uno a uno. Digamos que yo la quiero seguir arreglando, voy a ponerle un título. Entonces igual, main. Y le voy a decir que sea PM 2.5 pandemia. Corro. Ahí ya automáticamente me pone el título. Y si ustedes se dan cuenta, si ahorita cuando vimos los datos, nosotros teníamos digamos que un parámetro que se llamaba estación. Entonces acá, pues tenemos varias estaciones de calidad del aire, no solamente tenemos una. Tenemos El Poblado, San Cristóbal, Santa Elena. Acá yo lo que estoy viendo es un total. Entonces, ya que tengo los datos organizados de esa forma, yo lo que le puedo decir es, oiga, quiero ver la calidad del aire en pandemia en cada estación. Entonces, simplemente agregamos el siguiente comando, la siguiente instrucción, que es agrúpemelos por tipo. Entonces, escribimos type. La forma de escritura es esta, que ustedes pueden ver acá. Escriben type, una C, y abren un paréntesis, ¿vale? Y acá escriben el campo, pues, que necesitamos. En este caso es estación. ¿Listo? Voy a, de hecho, a darle acá un enter para que todos puedan ver eso. Estación. Y lo ejecutamos. Voy a darle zoom. Entonces, en esta gráfica, ya digamos que nos resume cómo se comportó la concentración de PM2.5 en cada estación, cómo estuvo registrado. Si se dan cuenta, pues en esta parte sería como el valor en miligramo metro cúbico, y arriba o abajo, pues son los meses. Entonces acá me muestra la estación de Altavista, Santa Elena, Villahermosa, El Poblado, y vemos que todos tienen un comportamiento bastante similar. Algunos digamos que con un pico un poco más ancho, un poco más grueso, pero bueno, ese sería como el comportamiento de la calidad del aire, y pues sale a partir de la línea que les mostré, de esta línea. Voy a igual a pegárselas o a enviárselas por el chat por si tal vez lo quieren tener ahí. ¿Hasta el momento tienen alguna pregunta, alguna duda? Si les corrió este código, si pudieron cargar el archivo sin problema. ¿Qué nos dicen? ¿Cómo les fue? O no sé si de pronto lo estaban viendo y quieren después ejecutarlo. Tenía una pregunta, es que a mí también me salen las fechas corridas, entonces me gustaría saber cómo ajustar los ejes para que Sí, dime, sí, para que sea más las fácil fechas visualizar. corridas. Sí, O sea, o sea, en el gráfico ujú. me salen todas pegaditas y no, bueno, como se te ven a ti, ¿no?
Ah, ok, pero es por, digamos que es por el tamaño. Uno lo puede, cuando tú lo agrandas en una pantalla ya se corren y se mueven. Ah, Lo que ok. uno puede, ajá, es como un poco dinámico, por así decirlo. Lo que sí se puede hacer es, en vez de que me traiga las primeras palabras, me traiga la palabra completa o me traiga el mes, el número, eso se podría también hacer, ¿vale? Gracias. Ok. Parece que les ha ido bien, ¿no? Ahí así. No sé si a alguien no le funcionó, pero veo en el chat que sí, sí les De ha funcionado. pronto, de pronto yo tenía una duda, ¿cómo se hizo para pasar la línea al siguiente renglón? Lo hice con Enter normal y me sale error, como si estuviera rota la línea de código. No, simplemente tienes que fijarte. Acá le voy a poner un suprimir. Yo lo que hice fue que, o sea, como la línea está un poco larga y para no seguir yéndome, simplemente antes de la coma o después de la coma, no puede ser entre una función o entre algún parámetro, le das enter y automáticamente digamos que se llega sangría a donde empieza la función. Es de forma automática. Y pues ahí otra vez le doy a ejecutar y ahí ejecuta. Ahí vuelve a ejecutar nuevamente. Listo, gracias. Vale. Una Pues pregunta, Julián, veo que es un poquito lenta la ejecución. ¿Es así siempre o es tu computador hoy que está loco? es la ley de Murphy, mi computador. Es solo, pero es solo hoy. Sí, sí, sí. Ah, ya, Pues sí, profe, pues, o sea, la vez esta que estuvimos corriendo toda esa cantidad de datos, se sí, demoraba muy poco. claro. Hoy creo que es un tema estaba revisando, y creo que es un tema ahí del antivirus que se me está consumiendo Ajá. prácticamente todo. Pero sí, realmente es Está muy rápido. actualizándose, claro. Y Sí, además señor. compartir pantalla también consume muchos recursos, ya me ha pasado. Ah, ok. Ah, claro, sí, claro. Vale, pues bueno, lo que les quería ya un poco para concluir y para sintetizar, yo creo que es una herramienta bastante útil, bastante chévere. De pronto es un poco compleja al comienzo, pero cuando uno ya entiende, digamos que lo básico, puede trabajar bastante bien. Súper práctica, súper útil. Esto trae inclusive formas de hacer aplicaciones de una manera muy sencilla, donde uno lo puede programar, donde uno lo puede compartir. Es bien chévere, bien chévere. Y pues voy a mostrarles acá algo que es, si yo quisiera, por ejemplo, crear una aplicación o gráficas dinámicas. Entonces ahí creé, digamos que una aplicación y le doy en Run App. Entonces lo que hace es como crearme un programa. Entonces yo tengo gráficas dinámicas, yo esto lo puedo compartir en Internet para que, digamos, compartir la información, se puede ir viendo, se puede abrir en el navegador y es muy sencillo, porque al final, si ustedes se dieron cuenta, yo simplemente le di como, ábrame un modelo, él ya me carga, digamos que toda la estructura y al final yo acá es donde hago como mi código, o sea, podría empezar a jugar con él. Entonces tiene bastantes herramientas bien chéveres. Otra cosa, así ya un poco de curiosidad, bastantes tableros hoy en día, tableros de control y para visualizar datos se hacen con R por la facilidad. Por ejemplo, este es uno de las descargas de librerías en R, precisamente. Entonces ahí lo que yo voy a poder ver es cómo se van comportando los datos, son tableros, digamos que fáciles de usar y todos se hacen a partir de R, sin ningún tipo de, digamos que de código extra o algo. Ahí esperemos que cargue. Voy a abrir otro mientras tanto. Esto puede ser. Ok, ahí ya me cargo. Entonces ustedes lo que están viendo acá, por ejemplo, es un tablero de control hecho con R, publicado en Internet, de las librerías que más se descargan. AWS, bueno, varias librerías. Es un poco ahí dinámico, yo podría cambiar la velocidad. Y al final, el código con el que se hizo es este de acá. Entonces,
ya digamos que trae bastante predefinido y yo al final simplemente pongo pequeños parámetros y puedo construir tableros de control. Entonces, pues se los comento, a mí me parece bastante interesante, pues como por curiosidad, para que de pronto puedan ustedes también por su lado empezar a ver, investigar. Es una manera bastante chévere de presentar información. Uno puede hacer presentaciones con R, documentos con R, y se ven bastante bien. Y pues digamos que con eso yo creo que ya terminaríamos. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, queja, reclamo. Pues Julián, muchísimas gracias. No sé si tienen alguna duda o comentario. Pues no, muy chévere, Julián, gracias por la clase de R. Y quería comentar que tener cuidado con tildes y detallitos, que no me corría por eso. Puse estación con tilde y claro, no encontraba la variable en la tabla, bueno, en los datos. Ah, ok. Sí. Sí, yo digamos que ya como consejo, yo trato de usar la menor cantidad de tildes, trato de siempre tratar de usar todo en minúscula, porque a veces son errores muy pequeños que uno los pasa por encima y no se da cuenta. Entonces, sí, eso sería como un consejo, tratar de usar la menor cantidad de tildes, caracteres especiales, mayúsculas, sería eso. Ujú. No sé si habrá otro comentario o pregunta. No, muchas gracias, estuvo muy interesante. Sí, Julián, muy útil, ¿no? Muchas gracias. Para arrancar, pues es una muy buena explicación. Que yo creo que lo más difícil en esto es arrancar, saber uno por dónde es que tiene que empezar. Una vez ya tiene este conocimiento, pues arranca mucho más fácil y va mucho más rápido, ¿no? Entonces, compartir todos los conocimientos que tienes, Julián, es muy valioso para mucha gente, ¿no? Muchas gracias. No, vale, profe, con muchísimo gusto, con muchísimo gusto. Muchas gracias a todos. Sí, y finalmente sí, pues realmente, si ustedes se dan cuenta, yo no soy acá súper experto, pero yo lo que hice fue autodidactamente empezar a estudiar el tema y hoy día ya este tema de análisis de datos y ver cantidades de datos es un tema que me parece bien interesante, bien chévere y pues nada, la invitación es un poco a que se animen. Al comienzo va a ser un poco lento, pero ya después van a ver el resultado. Sí, igual vamos a invitar a Julián a la clase, ¿no? A la clase como tal, para que ya él nos presente su tesis y hacer un ejercicio más avanzado de lo que él hizo en su maestría. ¿Cierto, Julián? Sí, profe, Sí, sí, señor. por ahí La idea es que, eso creo. Tenemos que mirar un poquito de teoría y luego ya lo invitamos para que nos presente. Igual todos los que no son de la clase son bienvenidos, ¿no? La clase es de martes y jueves de 7 a 9 de la mañana. Entonces, tan pronto llegue el momento, les enviaré la invitación a todos para que asistan los que quieran asistir. Este es un tema súper valioso. Miren ustedes lo de la pandemia. Es que hemos hecho con Julián, analizamos muchas cosas y una cosa que no conté al principio, que no he contado hasta ahora, es que con Julián escribimos y con un grupo de profesores escribimos un artículo que está en preprint, se los voy a compartir para que lo lean y está ahorita sometido a una revista internacional. Ya fue aceptado con correcciones en primera ronda por los reviewers. Ya se hicieron las correcciones y se envió y estamos a la espera de comentarios. Pero en ese artículo evaluamos el impacto que tiene la contaminación del aire en la tasa de mortalidad del COVID, que es bien interesante, ¿no? Porque en otras partes han encontrado que en los lugares más contaminados es donde hay más infecciones y más muertos. Eh, Nosotros hicimos una evaluación igual para Colombia y eso lo veremos en la próxima clase para que no se la pierdan. Entonces Julián nos va a enseñar cómo fue que lo hizo, ¿no? Cómo se hizo la descarga de datos, cómo se procesaron para poder hacer esa comparación y llegar a la conclusión que tenemos. ¿Listo? Entonces, bienvenidos todos. Muchas gracias por su presencia, por asistir, por venir a esta charla y ya nos estaremos viendo, ¿ok? Muchas gracias, Julián, de nuevo. Muchas gracias a los dos. Muchas gracias. muchas gracias. Hasta luego. Luis. Hasta luego. Vale, bueno, chao para todos. Hasta luego. Feliz fin de semana. Gracias, buen día. Chao.